Salmo 81, verso 10. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo soy Jehová tu Dios, que te hace subir sobre la tierra, de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Gracias, Jehová Todopoderoso, eres bueno, tu bondad permanece para siempre. Bendiga a las personas reunidas en este lugar, Jehová, y a las personas que están fuera de este lugar, por su bondad y su amor. Gracias le doy en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Dice Salmo 81, verso 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Aleluya. Aquí nos habla Jehová de la palabra que Él nos da, bendito Dios, porque la palabra no todo el mundo la encuentra, ¿verdad? Y no todo el mundo sabe para qué es la palabra, porque la palabra es algo que nos hace vivir a nosotros, los seres humanos, porque vivimos en un mundo bien complejo, ¿verdad? Bien difícil, estrecho, porque la gente no sabe cómo vivir. La gente no sabe cómo vivir y nosotros necesitamos la palabra de Jehová Dios. La palabra de Jehová Dios. Por eso Él le decía al pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová Dios vivirá el hombre. O sea, todo ser humano sin la palabra de Jehová no puede vivir. No puede vivir porque la palabra de Jehová es la que nos guía, nos ayuda, nos mantiene vivos y hace un montón de tareas, nos protege de cosas que nosotros no somos capaces de analizar, ¿verdad? Y eso le ha pasado al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel tuvo este problema de que la palabra no era tan importante para ellos. Sí, les gustaba y tenían varias cosas buenas, pero la palabra es muy importante. El problema es que no todos la podían predicar y porque la palabra es un misterio que viene de Él, de Jehová Dios, y por eso cuando Dios le enseña a uno a predicar, porque la gente se prepara para predicar, pero no todo el mundo puede predicar la palabra, porque la palabra viene de Dios, viene del Espíritu de Jehová Dios, y entonces la gente mira que hay misterios escondidos en la palabra, ¿verdad? Y entonces la gente por eso no la busca, porque no la ve, no le entiende tampoco, y entonces hasta que uno entiende cómo Jehová es que hace las cosas, y como dice aquí, yo te hice subir de Egipto, de la tierra de Egipto, ¿verdad? Al pueblo, hablándole al pueblo. Siempre quería que el pueblo entendiera o atendiera lo que Jehová decía, ¿verdad? Y entonces decía Él, abre tu boca y yo la llenaré. Porque la palabra no es de uno, sino que es de Jehová. Por eso no todo el mundo puede predicar. Yo miraba antes porque como a mí me querían mandar a estudiar al Juan Calvino de México, ¿verdad? Una institución teológica, entonces me iban a mandar a estudiar ahí para ser pastor. Pero yo decía, yo ¿cómo voy a predicar? ¿Verdad? Y eso le pasa a los predicadores, que algunos se preparan teológicamente y van a estudiar a instituciones donde les enseñan cómo desarrollar un bosquejo, como le dicen a predicar, ¿verdad? Cómo organizar un bosquejo, la entrada, la salida y todo. Pero la palabra de Jehová es diferente.
Porque nosotros podemos repetir una parte de la Biblia, pero a que Jehová le diga, abre tu boca y yo la llenaré, ahí es otro asunto. Porque es Él, por eso dice, yo la llenaré. O sea, es Jehová. Es Jehová. O sea, no es uno. No es que uno viene organizado y preparado. Y no es que no debe de prepararse. Pero uno tiene que entender que ahí está Jehová. Y lo que uno necesita es humillarse delante de Jehová. Como dice el que tu padre dice que cuando ores, dice, mete en tu aposento y ora a tu padre que te ve en secreto, y tu padre que te ve en secreto te recompensará o te exaltará en público, dice. Imagínense, Jesús viniendo a explicar esto mismo, que Jehová es el que da la palabra. Por eso la palabra es necesaria para vivir. Y sin la palabra la gente no ha podido vivir. Por eso la gente se ha estado muriendo. Porque la gente cree que han estado predicando la palabra de Dios. No, no todo el mundo que le diga que es predicador tiene la palabra de Jehová Dios. Porque la gente no sabe que es Jehová al que tiene que tener acceso uno. Entonces uno se humilla, y por eso uno en lo secreto, en su corazón, se humilla delante de Jehová Dios. Y Jehová Dios actúa, ¿verdad? Porque yo siendo pequeño, un niño, yo era bien tímido. Yo nunca quise participar en nada en la escuela ni en el colegio, ¿verdad? O sea, yo no era una persona que me gustaba estar frente al público ni nada de eso. No. A mí me empezaron a entrenar en la iglesia cristiana reformada ahí, ¿verdad? O sea, me pusieron a dirigir primeramente, ¿verdad? Por eso yo siento una gran felicidad ver estos jóvenes como son desueltos, ¿verdad? O sea, no se cohíben y estudian música y todo eso, y le entienden y lo hacen bien, pues, ¿verdad? Y nosotros teníamos que experimentarlo, como dice, a puro garrote, ¿verdad? Teníamos que experimentarlo. Pero ya cuando Jehová me enseñó cómo era Él, cómo Él estaba ahí, entonces por eso Él me decía, abre tu boca y yo la llenaré, ¿verdad? Porque la palabra está ahí, pero Él se manifiesta, Él la revela, Él la amplía, ¿verdad? Entonces, por eso la gente no ha oído la palabra. Y la gente tiene que aprender a oír esta palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, no puede vivir. Porque uno se desenvuelve en un mundo bien complejo, donde existe un montón de cosas que suceden alrededor nuestra, como los enemigos, por ejemplo, como dice, acecha el impío al justo y procura matarlo. O sea, cosas como esas, como las enfermedades, ¿verdad? Como la falta de paz, todas esas cosas, el ser humano no sabe cómo evadirlas. Por eso la ciencia médica inventó los medicamentos, que es lo que más se vende en todo el mundo, los medicamentos. Y entonces la gente se acostumbró a los medicamentos, pero lo que la gente necesita es la palabra. Los medicamentos solo lo hacen adicto y lo acostumbran a eso. Pero la gente se muere, aunque los medicamentos sean buenos y caros, la gente se termina muriendo. Pero la palabra de Dios no. O sea, la palabra de Dios es tan bonita, tan interesante, que uno mira verdaderamente sin ese de Jehová todos los días en uno no puede vivir. Porque hasta yo mismo, cuando oigo la palabra, digo verdaderamente cómo usted, Jehová, hace esta forma de revelar, de manifestar la palabra, ¿verdad? Y entonces yo me quedo asombrado, porque Él me ha enseñado cosas hace muchos años, pero yo no podía retenerla, porque la palabra de Jehová es grande. Entonces lo que hacía era guardarla en mi corazón. Yo le decía, bueno, yo no me acuerdo de todo, pero esto me gusta, esto me interesa.
Y entonces el Espíritu de Dios es el que recuerda todo. Y ahí es donde uno mira que el Espíritu de Dios es una memoria enorme. Y Él conjuga la palabra, la junta, ¿verdad? Hace que la palabra sea armoniosa, que sea perfecta. O sea, es Jehová Dios, ¿verdad? Y entonces, por eso dice, yo soy Jehová, que te hice subir de la tierra de Egipto, ¿verdad? Abre tu boca y yo la llenaré. Imagínense, qué cosa tan bonita. Entonces, cuando Jehová me enseñó eso, le digo que fue una cosa asombrosa. Por eso me llevó a un ayuno con varias personas, a un ayuno de 40 días, y ahí me puse a predicar a personas, así que campesinos, vamos a decir, ¿verdad? En unos caserones donde guardaban, por ejemplo, los plátanos. Ahí entraba y nos reuníamos en la noche y llegaba la gente en la noche y me ponía a predicar yo ahí, y nunca había predicado, ¿verdad? O sea, y en 1980 sucedió eso, 1980, oiga bien, y no había predicado yo. Entonces ahí Jehová me decía, y de ahí me llevó a una iglesia pentecostés en Lloro. Y entonces yo quedaba viendo a las hermanas a ver si ellas iban a predicar. Como las mujeres son garañonas y valientonas, y ellas le dice usted, vaya, haga esto, y lo hace. Y las mujeres son aguerridas, ¿verdad? Bendito. Y yo esperando que cuando llegamos a la iglesia pentecostés que ellas predicaran. Y no, inmediatamente el que estaba dirigiendo me dice, hermano, va a pasar con la palabra. Me dice, creían que yo era un predicador antiguo, ¿verdad? Y yo lo tenía 22 años, pero claro, sí tenía confianza en Jehová y tenía conocimiento porque había leído la palabra, pero no era una persona que iba a ponerme a predicar, porque yo no quería ser pastor, ¿verdad? No, es que no era porque yo no quería hacer malas cosas, decía yo, porque miraba que los pastores no hacían bien su tarea. Entonces ahí fue donde me pasó Jehová. Y allí íbamos a los cultos, mire, a predicar, y me ponía a predicar, y a predicar, y a predicar, y a predicar. Y yo decía, Dios, increíble, qué increíble es Jehová. Y entonces fui, ya cuando Él nos trajo, entonces dijo que hiciéramos una iglesia. Hicimos la iglesita en el año 1981, hicimos la iglesita ahí, en un terreno de mi papá, y entonces empecé, y entonces cuando había que representar a la iglesita, me ponían a mí. Entonces así fue, cuando acordé, ya era pastor, ¿no? O sea, entonces ya me presentaba en todas partes como pastor. Y ahí donde Jehová me decía, abre tu boca y yo la llenaré. Y yo miraba que Él se manifestaba, pero quería verlo claramente, ¿verdad? Y Él se manifestó, ¿verdad? Y entonces, desde entonces he predicado, pero nunca usaba la vara, porque yo no quería tratar mal a nadie antes. Yo hacía ese texto, lo hacía mío, el texto que dice, lo que quieras que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos, ¿verdad? Y entonces dije yo no voy a tratar mal a nadie, decía yo, ¿verdad? A nadie voy a tratar mal. Y me tuvo a mí, pasé angustias por no decir nada, y no, tranquilo, solo de ser humilde, de amor, de justicia, ser humilde, y solo eso predicaba, ¿verdad? Y entonces, hasta que ya llegó la angustia. Ya cuando miré la angustia, entonces ya Jehová me dice, ves, si no predicas con la vara, esta gente te va a destruir, me decía. Porque ellos no saben lo que hacen. Ellos son bestias que no entienden qué es estar aquí vivo. Y yo sí quería cuidar la vida, ¿verdad? Entonces ya después me despertó obligadamente.
Ya cuando miré los demonios sobre mí y que me iban a destruir, yo le decía a Dios, tengo que hacerlo. Y entonces empecé a predicar fuerte, ¿verdad? Y a ustedes son los favorecidos en venir a aguantar esa porreada. Bendito Jehová. Pero como esto Jehová se lo dio al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no sabía que ellos necesitaban la palabra. Ese es el gran problema del cristianismo, que la gente cree que cualquier cosa es la palabra. No. Uno tiene que humillarse delante de Jehová Dios antes de predicar, humillarte delante de tu Dios, como dice la ley, ¿verdad? Y entonces el pueblo de Israel tampoco entendía eso, el valor de la palabra. Porque la palabra es eterna, por eso la Escritura, el libro más leído en el mundo es la Biblia. O sea, no hay libro más vendido y leído que la Biblia, así es, la Biblia. Y la gente la lee, pero no le entiende, no sabe el valor que tiene, que es enorme el valor que tiene, y por eso dice, abre tu boca y yo la llenaré. Pero dice ya en el verso 11, mire cómo dice, verso 11, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Mire, ahí está, no oyeron la voz, no oyeron la palabra. Ellos no creían que era importante la palabra. Porque uno se enfrenta a cosas que no se pueden resolver así, tan rápido, sino que son cosas estrechas. Porque si usted tiene un problema en el hogar, por ejemplo, que la mujer enloquece, por ejemplo, ahí imagínese. Y entonces usted no haya qué hacer, como le pasó a Adán, que Adán, la mujer se le enloqueció y él no sabía qué hacer. No supo qué hacer, sino que ella empezó a hablarle y entonces ella empezó a manejarlo a él. Y no era así. A quien habían puesto era Adán. Pero ya Adán le pasó la batuta a la mujer y le dijo, no, usted es la patrona. ¿Qué? Sí. O sea, usted es carne de mi carne y hueso de mi hueso. O sea, estaba demasiado enamorado de la mujer, porque la mujer es encantadora, ¿verdad? Y entonces el hombre fracasó y Jehová le dijo, no, la pastora tuya es la mujer, ¿verdad? ¿Qué es la mujer? Sí. Sí, le dijo, la mujer me engañó. Ella es la que me metió en este negocio. Sí. Pero ella aprende no del Espíritu de Dios, de la mansedumbre, de la humildad, no, ella aprende de los demonios, del enojo. Entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿y qué hiciste, mujer? ¿Verdad? Porque ella se puso a hablar, a pastorear a Adán y a sus hijos. Se los voló los hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella no entendía de que uno tiene que humillarse delante de Jehová y hay que oír la palabra de Jehová. Porque sin eso nos salen ese tipo de problemas, los problemas familiares, los problemas de miedo, los problemas de enfermedades, los problemas de dónde estar, dónde vivir, todo eso. Entonces, el pueblo de Israel, como dice aquí, pero mi pueblo, dice, miren, pero mi pueblo no oyó mi voz, miren, e Israel no me quiso a mí. Miren. Entonces dice, lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Ahí está, miren. A la dureza, eso es lo que se llama el tener orgullo. Por eso uno se humilla para no tener orgullo, para que Jehová lo guíe. Es bien importante cuando dice humillarte delante de tu Dios. Eso nos ayuda enormemente. Es un gran trabajo humillarse delante de Jehová. Porque cuando usted tiene un problema cualquiera que sea, si usted no tiene humildad, no sabe cómo resolverlo. Y el pueblo de Israel
te cayó ahí. Por eso ellos tenían enemigos y no hallaban cómo enfrentarlo. Hasta Nabucodonosor los manejó durante mucho tiempo. Nabucodonosor, el pueblo, los de Babilonia, ahora los controlaron porque ellos no le daban importancia a la palabra de Jehová Dios. Entonces ellos sufrieron y por eso dice, los dejé, dice, por tanto, dice, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Dice, caminaron en sus propios consejos. O sea, ya se dejaron guiar por su orgullo y por su enojo. Como le dijo Jehová a Salomón, para que no te mueras, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, tenés que ser humilde. Si no sos humilde, te vas a morir. Porque la gente cree que porque tiene una Biblia ya tiene todo. No. Uno tiene que humillarse delante de Jehová para que la palabra sea eficiente, eficaz. Porque eso le pasó a Adán, que perdió la humildad oyendo a la mujer. Porque la mujer ya había aprendido el orgullo y el enojo. Y lo había aprendido del diablo. Y entonces eso se lo enseñó a Adán y se lo enseñó a sus hijos. Ella cometió ese grave error y a los hijos siempre hay que estarles hablando de que hay que ser humildes. De que hay que ser humildes, de que hay que ser humildes, porque si no son humildes les va a ir mal, porque se van a encontrar con problemas que no saben cómo resolverlos. Y entonces el pueblo de Israel por eso ha sufrido. Los dejé a la dureza y caminaron en sus propios consejos. Miren, y dice Jehová ahí mismo, miren el verso 3, si me hubiera oído mi pueblo, mire, si me hubiera oído mi pueblo, ahí está, qué cosa tan bonita, ¿verdad? Por eso yo me siento tan feliz, porque mi trabajo, mi vida es atender humildemente a Jehová, atender a la voz de Jehová, ¿verdad? Entonces ese es un trabajo maravilloso que la gente no lo puede entender, porque he visto cientos de predicadores en toda mi vida, evangelistas, teólogos, montones de personas, profetas, y los he visto que no se humillan, ¿verdad? No se humillan delante de Jehová para poder ejecutar la palabra. Y por eso dice, mire, si me hubiera oído mi pueblo, mire, si en mis caminos hubiera andado Israel. Mire, el camino era ser mansito, o sea, estarse humillando, bueno, estarse humillando, ¿sí? Entonces dice ya el verso 4, dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos, ¿sí? Y vuelto mi mano contra sus adversarios. Ahí está, mire, ellos no sabían cómo defenderse y se defendían a su propia mano, ¿entiende? Entonces, Jehová le resuelve ese problema rápido, pero si oye la palabra, ¿verdad? Si oye la palabra, entonces ya les hubiera sido, mi pueblo me hubiera oído, dice. Ligerito les arreglo los enemigos y sus adversarios se los hubiera quitado. Mire, qué cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano cree que puede vivir así nomás. No. La gente, mire, la gente trabaja y trabaja y trabaja, y como está próspera y todo, la gente cree que puede cruzar cualquier cosa, y no. Hay cosas que son oscuras totalmente, que solo Jehová lo hace cruzar aún. Solo Jehová lo hace cruzar. Entonces el pueblo dice, si me hubiera oído Israel, dice
dice, en un momento los habría quitado. Mira, bendito Dios, derribado. Los que aborrecen a Jehová, se le habrían sometido. Mira, ¿qué le parece? Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido. O sea, Jehová arregla cosas que la gente no las ve. Por eso la gente tiene conflictos, porque no cree que Jehová le va a ayudar en todo el día, en todo lo que hace. Y entonces la gente no le da importancia a la palabra y uno dice, pobrecita esta gente. Cuando llega la angustia, entonces ya la gente le pregunta a uno, hermano, ya estoy en la vida del lío. Entonces yo les digo, ahí es donde está el problema. Que es complicado meterse en la vida de otra persona y ayudarlo a salir de la angustia que está. Eso es complicado. Uy, hombre, yo lo he intentado, un montón de personas, y las personas no entienden que hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que ser humilde, hay que trabajar en ser humilde. Ser humilde es un trabajo. Es un trabajo que se hace diariamente delante de Jehová. Por eso dice humillarte delante de tu Dios. O sea, es de las cosas buenas que uno aprende y que uno le debe enseñar a los hijos. Esas cosas. Porque esas cosas son las que le van a ayudar a salir de las angustias, de los problemas, de las situaciones complicadas. Eso es lo que hace Jehová. Entonces, por eso dice, sus enemigos se les habrían sometido. Mira. Y el tiempo de ellos sería para siempre. Mire, y serían eternos, le digo. Mire. Y el tiempo de ellos sería para siempre. Imagínense. Entonces la palabra de Dios, la gente cree que la predica fulano, mengano. Usted mira el montón de hombres famosos, profetas y todo. Pero pregúntenle, ¿le van a dar vida a la gente? No le dan vida. No le dan vida porque hay que humillarse delante de Jehová. Y para eso es que uno tiene que entender cómo Jehová, por eso a estos jóvenes les entrena para poder predicar, ¿verdad? Para ver si ellos son capaces de humillarse delante de Jehová, y Jehová se va a manifestar siempre en ellos. Y por eso, ¿por qué? Porque el entender eso le ayuda a que los enemigos no lo molesten a uno. Sí, porque usted puede tener enemigos y no sabe que son sus enemigos. Usted no sabe que son sus enemigos. Sí. Usted puede tener personas cerca de usted y usted no sabe que son sus enemigos. Pero Jehová sí sabe. ¿Sí? Yo he tenido enemigos que usted no tiene idea. Y Jesús mismo decía, los enemigos del hombre serán los de su casa. El enemigo de Adán era Eva. El enemigo de Abel era Caín. Sí. El enemigo de David era su hijo Absalón. El enemigo de Salomón era el mismo. Sí. Él mismo era sabio en su propia opinión. Y cosas que la gente no las analiza de su propia vida, no las analiza. Entonces la gente sufre bastante, ¿verdad? Por eso es bien importante la palabra de Jehová Dios, para que lo guíe y no se vaya a perder. Recuerde que este cuerpo funciona con Jehová. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Él lo hizo. Nuestro cuerpo, Él lo hizo. Y Él puso, por eso dice, Él te ha declarado, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, le dice. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Y entonces el pueblo de Israel, como dijo Jehová, no me oyó este pueblo, dijo. Entonces ellos, ¿qué pasaba? Eran capturados. Ellos no sabían que venían naciones encima de ellos para destruirlos. Sí.
Porque la gente que no es cristiana siempre está pensando maldades. Por eso usted mira cómo las naciones viven solo en problemas, en guerra, en envidia, en peleas, como dicen, en oposición, y tienen un montón de problemas que no saben cómo resolverlo. Sí. Y entonces por eso la gente necesita la palabra. Sin la palabra la gente no puede vivir. Entonces dice, y el tiempo de ellos sería para siempre. Mire, y el tiempo de ellos los sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña. Mire, y con miel de la peña les saciaría. ¿eh? O sea, con lo mejor, vamos a decir. Jehová le da lo mejor. Sí. Imagine que uno hasta para comer es una ciencia. Hasta para comer es una ciencia. Uno cuando observa cuántas cosas hay, cuántos movimientos hace solo para comer. Sí. Por eso la gente tiene sal, tiene chile, tiene especias, tiene un montón de cosas ahí. Y usted mira, dice usted, no es tan sencillo comer. Están las cebollas, están un montón de cosas, los tomates, están las verduras y cuánta cosa es. Pero si uno no oye la palabra, no sabe ni eso, ni comer puede. Sí, ni comer puede. Así es. Hasta las tortillas se las va a comer duras. Pero cuando usted entiende la palabra, fíjese que todo, como dice un restaurante, lo recién hecho. Bendito oh Dios. Todo es recién hecho. Y la gente cree que no necesita la palabra. Uy, cuando uno mira a la gente, dice uno, Dios, la gente necesita la ciencia de Jehová. Sin la ciencia de Jehová le pasan un montón de cosas y no entiende por qué. No entiende por qué. No entiende. Si imagínense, solo eso. No digamos el montón de cosas. Si usted tiene ropa, por ejemplo, usted tiene zapatos, usted tiene cama, usted tiene, bueno, todo, un montón de cosas, de aparatos. Y usted mira, solo Jehová le puede dar orden en todo eso y manejar todo eso bien. Así es. Por eso es bonito la palabra de Jehová Dios. Y como le digo, Jehová a mí me enseñó. Y entonces a causa de eso es que me puso a predicar la palabra. Yo siempre he puesto a otra gente. Aunque él me dice, tenés que predicar. O sea, entonces, sí. Porque más que todo yo sé que la gente tiene orgullo, ese es el problema, que la gente tiene orgullo y entonces la gente experimenta malos sentimientos como la envidia, por ejemplo. Entonces la gente se siente mal y no sabe por qué. Sí. La gente experimenta cosas que no reconoce qué son, qué sucede. Vea como le pasó a Absalón con David, lo que le pasó a aquellas mujeres que tenía Salomón, que terminó peleando con ellas. Así, lo que le pasó a Sansón también, que la mujer empezó a tener malos sentimientos hacia él. Y él, al dejar la palabra, no supo cómo escapar de aquella mujer. Y el mismo Salomón sabía que la forma de escapar, dice, el que agrada a Dios se escapará de ella, pero el pecador quedará en ella preso. Entonces Sansón quedó preso en ella. ¿Por qué? Porque se puso al nivel de ella, a enojarse, a discutir, a quererla convencer porque era su amor. Sí. Y no. Uno tiene que escapar por la vida, uno tiene que amar a Jehová, porque amando a Jehová Él es prolongación de la vida.
¿verdad? Entonces el pueblo de Israel por eso ha sufrido. Mire cómo dice aquí mismo en el capítulo 83, mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 83 del mismo libro de Salmos, dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto. Miraban que Jehová no se meneaba y no les ayudaba en las angustias. Sí, no te estés quieto, ¿qué te pasa? Le decían a Jehová. Imagina, así es la gente. La pobre gente no sabe por qué. Entonces dice, y mire que ellos le decían a Jehová, ¿ve? Porque he aquí rugen tus enemigos, mire. Ya eso sí se lo daban a Dios, los enemigos. Mire, esas eran las donaciones que le daban a Dios. Los enemigos se los entregaban a Dios. Sí. Rugen, mire, eran leones, porque como dice, el diablo es como el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Mire. Y entonces ellos, esto sí se lo regalaban a Jehová, porque dice, ¿ve? Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. Mire, alzan cabeza. ¿Qué le parece? Los que te aborrecen. Ahí sí se ponían con Jehová. ¿Me? Ahí se ponían. Entonces ellos no hallaban qué hacer. Cuando ya miraban los problemas serios, entonces ahí es donde ya no sabían qué hacer. No sabían, y entonces eso sí se los iban a dejar a Jehová. Aquí le traemos estas flores porque no encontramos palabras. Bendito Dios, le traían los problemas directamente a Jehová, ¿verdad? Pero no querían oír la palabra. No la querían oír. Ay, imagínense. Pero cuando ya miraban los problemas encima, entonces dice el verso 3, dice: contra tu pueblo, dice, han consultado astuta y secretamente. Mire, ahí está. Mire, la experiencia que tiene Israel es eso, que viven pensando los demonios cómo destruir a Israel. Así es. Astuta y secretamente, dice, han entrado en consejo contra tus protegidos. Mire, ¿qué le parece? Ahí ya cuando miraban que venían los enemigos encima, ahí ya se preocupaban. Y ahí sí se acordaban de que había que ir a oír la palabra. Ahí sí se acordaban. Por eso es que Jehová me decía: mira, esta gente va a morir, me dice, pero no los puede sostener, porque ellos no quieren la palabra. Entonces ellos no saben cuando llegue el enemigo, y los agarra y no los suelta. Sí. Y no los suelta, ¿entiende? Si el mismo Adán dejó la palabra: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. La verdad es que esa palabra me da como miedo, mejor me voy a dar una vueltecita. Me voy a ir a distraer, así decía Adán, ¿entiende? Y la mujer tenía campaña: vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, vamos a hacer esto y otro, ¿okay? Hasta que destruyó la familia. Sí. Porque la mujer era trastornada, ¿entiende? No era una mujer buena, sino que había caído en los chismes del diablo, en la maldad, ¿verdad? Contra tu pueblo, dice, han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Ahí está, mire, así es como piensan los demonios. Por eso usted mire, el pueblo de Israel, todos los pueblos que están alrededor de ellos son demonios. Son demonios que buscan cómo destruirlo. Pero ellos van a solucionar el problema cuando oigan esta palabra. Ellos no saben que la palabra es la que le va a resolver el problema, porque Jehová es el que resuelve, como dice el 81, ¿verdad? Si mi pueblo Israel me hubiera oído, dice,
ya les hubiera derribado los enemigos, dijo. Y sus caminos serían para siempre, sus vidas serían eternas. Mira. Pero ¿qué se necesitan ellos? La palabra. Ellos no saben que necesitan la palabra. El pueblo de Israel, oiga bien, en todo el mundo, como usted ve, toda la gente dice: yo soy cristiano. Hay que humillarte delante de tu Dios, como dice, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel dice: han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Mira? Ahí estaban. Ellos no hallaban cómo hacer. Tenían problemas serios. Problemas serios. Así es la humanidad. Así es el cristianismo. Mire, la gente cuando está bien no quiere oír la palabra. No la quiere oír. Llega el diablo con machetes y todo. ¿Mire? Como llegó donde Job. Job no oía la palabra porque había perdido la humildad. ¿Cómo nota usted que usted no oye la palabra? Cuando no tiene humildad. O sea, cuando mira que le entre el orgullo, entonces yo por eso le digo a la gente: mire, aquí tiene que ser humilde usted. Pero la gente no sabe qué es eso de ser humilde. Pero es con la palabra, cuando la oímos nos hacemos humildes. Entonces podemos vivir. Pero si no la oímos nos entra el orgullo y nos olvidamos de Jehová Dios. No sea que comas y te haya la gente comida, llena, buena ropa, buenas cosas. ¿Para qué va a oír la palabra? ¿Para qué? Entonces cuando ya viene el diablo y llega a zancocharlos como los hijos de Job, ahí es donde la gente quiere una solución, pero así, miren, de control remoto. Vamos a ver dónde está el botón. ¿Cuál es el botón de resolver problemas? ¿Cuál es el botón, hermano? No, hombre, no. Humillarte delante de tu Dios. Primero lo que hizo Job fue callarse y decir: en verdad, yo he sido soberbio. Eso es soberbia, hablar bastante. Eso es soberbia, ofender, que hasta Jehová le dijo: ¿por qué no te callas? Así, que no lo aguantaba. Por eso Jesús no aguantaba a Pedro, porque Pedro no hablaba con humildad. No lo aguantaba. Entonces, hasta que le dijo Satanás: hombre, calmate, hombre, le dijo. ¿Sí? Pues el Job se humilló y dijo: no voy a hablar. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Eh? Polvo y ceniza quiere decir: no soy nada delante de ti. No soy nada delante de ti. Por eso Job ahí tenía el diablo, ahí lo tenía. Sí, gran campaña la que tenía el diablo ahí con Job. ¿Qué hizo? Destruirle todos los hijos. Se los destruyó porque los hijos no le enseñaban la humildad. Se los destruyó. Y entonces ahí es donde la gente no sabe, no interpreta por qué pasan esas cosas. Y pues el pueblo de Israel pasaba eso. Y usted lo va a ver, esos hombres tienen enemigos, que es un gusto. Pero gracias a Jehová que ya están empezando a bajar ya esa tensión, esa guerra que ellos han mantenido, porque también oran más ahora. Pero hay que humillarte delante de tu Dios. Sí. Hay que humillarse delante de Jehová nuestro Dios. Entonces eso uno tiene que hacer. Es un trabajo constantemente. Por eso cantar a Jehová, al nombre de Jehová, es humillarse. Es humillarse. Es humillarse. Cantar. Hablar cosas buenas. Sí. Eso es tener humildad. Por eso Jesús, miren, me voy a saltar de un solo aquí al libro de Mateo. Mire, Mateo capítulo
12. Mire. Mateo capítulo 12, verso 34. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Eh? De la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está. Por eso les decía, generación de víbora. Cuando uno no habla con humildad, es una víbora. Entonces Job era una víbora, por eso Job es puesto como ejemplo para nosotros, que nosotros podemos tener todo, mucha comodidad, mucho bienestar, pero si no hablamos con humildad, le digo que sueltan al diablo, lo sueltan, sí. Porque el diablo le gusta ese tipo de personas, las personas que hablan bastante, lo busca. Tiene hambre de ese tipo de personas, ¿se entiende? Entonces Jesús les dijo a los fariseos que ellos no podían hablar cosas buenas, ¿entiende? Y decía: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? ¿Y por qué ellos no hablaban así? Porque no oían tampoco la palabra. Ellos habían aprendido soberbia, altivez, enojo, ira. Con la misma Biblia, como dice, le llamaban la levadura de los fariseos. Se habían engrandecido. Entonces usted mira cuánto cristiano que hay en la tierra que lo que aprende es a ser orgulloso. Y uno dice: cuando llega el diablo, uy, hombre. Y por eso siempre les digo, no me vayan a llamar. No es que yo no quiero, sino que yo ya pasé tantas angustias que yo le digo, yo ya otra angustia ya no la aguanto. Bendito Dios. Porque pastorear un montón de gente angustiada, eso es triste, hermano. Óigame bien, estar a las 3, 4 de la mañana, 2 de la mañana, con personas, pero bien angustiadas. Uy, hombre, que usted les diga: mire, es que no tiene que hablar, le doy la fórmula de don Job, y aborrecerse y decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Que la gente entendieran esas frases. Uy, digo yo, saldrían rápido de sus problemas. ¿Sí? Y hay que orar por los enemigos también. Sí, hay que orar. Y por eso dice: quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, que eran sus enemigos. Imagínense. Entonces, la palabra nos lleva a resolver todo ese montón de problemas. Por eso Jesús les dijo que estas personas no podían hablar. Entonces ellos no podían vivir. ¿Cómo iban a vivir? Generación de víboras, les decía. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Qué le parece? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Imagínense. Entonces ellos no sabían que para hablar hay que hablar con humildad para no tropezar. Entonces el pueblo, si me hubiera oído, dice, ya les hubiera botado los enemigos. Los que los aborrecen se les hubieran sometido, dice. Imagínense. Qué cosa, ¿verdad? Por eso uno atiende la palabra. Entonces esta gente que andaba detrás de Jesús tampoco tenía humildad. Y por eso les dijo: generación de víboras, generación de víboras. Entonces por eso dice, mire, el 34, generación de víboras, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Mire, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas
buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ahí está, ¿eh? Eso es lo que se llama el fruto. Así es, el fruto, lo que nosotros hablamos. Y para eso se escucha la palabra. La palabra le sirve para que usted aprenda a hablar también, para no llenarse de problemas. Porque el que no habla con humildad, entonces dice el necio, los azotes llama. ¿Cómo es que consigue la gente los problemas? Hermano, tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema. Y mire, toda la gente tiene problemas, pero no sabe cómo los voy a conseguir. Cuando hablaba. Cuando uno se resiente y habla, entonces lo llaman los problemas. Sí. Y ahí vienen, ¿eh? Vienen como un ejército a despedazarlo. Y llegaron donde Job porque no podía hablar el hombre. Sí. Pues Jesús les dijo esto, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Entonces por eso esta gente tampoco podía vivir, aunque Jesús les hubiese explicado, y por eso les decía, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mire. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. Ahí está. Es el día que se enfrenta a su realidad. Que si usted no ha estado oyendo la palabra, no puede vivir más. No puede vivir más. Sí. Yo por eso siempre le digo a la gente, llegan a una cierta edad, 50, 60, 70, tiene que estar consagradito, no puede estar ahí así como disimulado. No. Sin la palabra va a perder la humildad. Y al perder la humildad van a llegar los enemigos. Sí. Como mire el pueblo de Israel, mire, gracias a Jehová que ellos están empezando a entender. ¿Usted cree que ellos no oyen esta palabra? La oyen. Esta palabra la oye un montón de gente, pero lo hace de forma secreta. Son familia de Nicodemo de noche. Sí. O sea, tenemos un montón de Nicodemos nosotros. Sí. Nicodemos por todos lados. Sí. Y Jesús le dijo a Nicodemo, tenés que volver a nacer de nuevo. Tenés que ser como niño para ver el reino de Dios, le dijo. Sí. Tenés que ser humilde. Imagínense. Entonces por eso es que uno tiene que oír la palabra obligadamente. Obligadamente. Sin la palabra va a perder la humildad. Y al perder la humildad, llegan los enemigos. Sí. Llegan los enemigos. Sí. Y uno no cree que tiene enemigos. Sí. ¿Se imagina Salomón, que era Salomón? Hizo un templo y no iba. Hizo un templo y no iba. ¿Qué era tan importante en la casa de Salomón? Estar divirtiéndose. La gente con comida y todo. ¿Qué voy a ir a la iglesia? Entonces ya cuando viene el diablo, entonces ya la receta, hermano José Antonio. Yo les digo, yo ya crucé todo eso. No. Yo he intentado sostener otras personas. Lo he intentado y yo le digo, usted puede humillarse, pero no entienden por qué es que hay que hacerlo. Entonces uno tiene que oír la palabra le va a ayudar. Por eso Jesús decía, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Sí, así es. Por eso uno tiene que aprender a humillarse. Y por eso Jehová me decía, abre tu boca y yo la llenaré. Porque la palabra tiene misterios escondidos que usted no los ve constantemente. Sí, imagínense, estos hombres se les perdieron su capacidad de razonar y llegó el diablo a hacer los pedazos. Sí. Llegó el diablo a hacer los pedazos. Sí. Y se los llevó.
se lo llevó. No sabían cómo hacer. Uno tiene que tener el Espíritu de Jehová que lo guía. Y con la palabra, mira. Y le dice, por aquí es la cosa. Mira, por aquí es el asunto. Sí. Porque si no, los adversarios se vuelven contra uno. Por eso decía Jehová, mi pueblo no me oye, no me oye. Y voy a terminarle leyendo aquí en el capítulo de Juan, capítulo 8. Capítulo 8, verso 25. Dice, solo fíjese bien este texto, tan bonito, tan bonito. Yo le digo, Jehová, como todo lo tiene usted ahí, pero no es fácil que la gente lo capte. Dice, y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Mire, ¿dónde está vuestra fe? O sea, lo que Jesús miraba, que ellos no tenían fe, no tenían humildad. Entonces la angustia, entonces dice, ¿por qué? Porque dice, se había levantado una tempestad en el mar, ¿me? Una tempestad. Los problemas, como le digo, que la gente no sabe por dónde aparece. Y dice el verso 30, el 24, dice, mire, el 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas, y a las olas, y cesaron, y hubo bonanza. Mire, hubo bienestar. Ahí está. ¿Quién iba a creer que en medio del mar le iba a levantar una tempestad? Ellos no esperaban eso. Entonces los problemas aparecen donde usted menos lo espera. Entonces, ¿qué les dijo? ¿Cómo iban a resolver ese problema? El verso 25. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Aterrorizados, se maravillaban. ¿Qué le parece? Por eso la fe se necesita, la humildad. La palabra hace eso. Le va a estar recordando de que tiene que ser humilde, si no se lo lleva. Y cuando se sueltan los demonios, le digo que es cosa seria. Y estos estaban con él ahí, mira. Estos eran los discípulos. Y Marta, que en la casa tenía una tempestad, no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola. Ve, le dijo, esta ya está loca, le dijo. Por eso le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con la avaricia. Tenés soberbia. Le apareció la soberbia en ella, ¿me? Habló con soberbia. Y Jesús la cayó. Lo que a vos te hace falta, le dijo, es lo que está haciendo María. Mira, María, ¿qué es lo que hace? Oír la palabra, le dijo. Sin la palabra la gente no puede vivir. La gente cree que puede ser. No, yo soy cristiano, ya lo sé yo. Soy cristiano de mi casa. Vaya pues, ahí va a ver cuando llegan los enemigos. Porque si usted tiene orgullo, usted tiene que alistarse. Deja que el orgullo se le cultive. Uy, hombre. Si imagínense que al pueblo judío tuvieron que matar 6 millones de judíos, más de 6 millones de judíos, solo para bajarles esa imponencia que tenía el pueblo judío. Desde ahí ellos han aprendido a ser bien cautelosos. Y por eso Jehová ahora los vuelve a poner con su palabra en el lugar correcto, en la fe. ¿Dónde está vuestra fe? Así es la palabra. Entonces él es lo mismo, le dijo a María, a Marta, Marta, mira, tu problema es que no oyes la palabra. ¿Cómo vas a tener humildad y vas a estar confiada? Porque cuando usted se humilla, usted se siente como un niño.
que uno de niño ni se acuerda ni a qué horas come, solo que tiene hambre, nada más. Sí, así es. Uno ni se preocupa, sino que dice: Jehová, qué bonito esto. Gracias por todo, le dice uno a Jehová. ¿Entiende? Entonces, la palabra se necesita todo el tiempo, para vencer a los enemigos, para vencer la muerte. Y por eso les decía, y el tiempo de ellos sería para siempre. Mire qué bonito depender todos los días de Jehová. Eso es bonito. Sí. Todos los días de Jehová. Todos los días decirle a Jehová: a ver qué me tiene hoy mi Padre precioso. Sí. ¿Cómo voy a resolver todo hoy? ¿Qué tareas tengo por hacer? Sí. Gracias. Entonces uno mira tan bonita la vida que se asusta. Yo le digo: Jehová, qué bonita es vivir. Es bonito. Es bonito todo lo que Jehová ha hecho. Yo miro tanta cosa diariamente y yo le digo: Jehová, qué cosa tan bonita. Pero necesita la gente oír la palabra. Sin esa fe no puede. Y solo con la palabra, imagínense. Porque si no va a oír el orgullo, la soberbia, y ahí va a perder la fe. Ahí se pierde la humildad. Así que no vaya a perder la humildad. Perseverando en la fe. Así es. Hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Imagínense. Así les dijo, ¿verdad? Bueno, póngase de pie. Gracias. Gracias, Jehová. Maravilloso. Perfecto Dios. Gracias por tenernos aquí, Padre. Usted que nos trajo, nos hizo, nos puso este lugar, nos educó, Padre, para estar delante de su presencia, de su nombre maravilloso. Adorarle, Jehová, en su amor, en su bondad, Padre. Gracias le doy. Gracias.